Buenas y santas, ¿cómo va eso? ¿Cómo va todo? Les habla F y hoy vamos a estar analizando Ant-Man Quantumania. Me entró algo en el ojo. Esta película es la número 31 del universo cinematográfico de Marvel, así como la primera película de la fase 5. Yo igual estoy medio perdido con ese tema de las fases, nunca lo entendí muy bien, pero ponele. Y está dirigida por Peyton Reed. En la primera semana de estreno le fue bastante bien, pero ya en la segunda semana la taquilla empezó a declinar y además no está siendo muy bien recibida por lo general por fans y por la crítica especializada. Así que bueno, vamos a analizarla un poco y voy a dar mi punto de vista de por qué creo que esto pasa. Personalmente no me parece una película muy buena, pero tampoco me parece muy mala. Me parece que es entretenida, está ok, pero listo, hasta ahí nomás, no es nada recordable. Como dijo Jack el Destripador, vamos por partes para que pueda dar mi punto de vista sobre por qué esta película falla y qué podría mejorar. El problema principal que tiene esta película y que va a estar presente durante toda la narración es que no tiene definido claramente cuál es su tono. El tono es un elemento de coherencia interna dentro de un guión. Es el elemento que va a dar el clima, que va a dar la atmósfera que va a tener la película y que va a definir cómo se cuentan las cosas. Por lo tanto, no solo va a definir la forma en que el guión se va a proyectar, sino que también va a definir la verosimilitud que va a haber dentro de la narración. Por ejemplo, si yo tengo definido que mi tono va a ser de terror, entonces al momento de escribir el guión voy a hacer todo lo posible porque todos los elementos aporten a ese tono. Si yo de repente pongo un gag, el que sea cómico, los espectadores cuando vean la película, en el momento de ese gag se van a sentir sacados de la narración. Por eso es tan importante que el tono sea consistente. Ahí está presente la primera falla de esta película. No tiene definido si es una comedia o una película de acción. Intenta hacer ambas al mismo tiempo y termina tirando bastante para la acción, pero siendo una película bastante frenética, tiene un problema de ritmos y como decía antes, ahí es donde está la primera falla de esta película y que va a estar presente todo el tiempo. En lo que refiere al tono de acción, esta película tiene bastante, pero esa acción está desequilibrada, se siente excesiva y se siente pesada porque en ningún momento los personajes se detienen un segundo para plantearse qué es lo que quieren, qué es lo que están buscando y empujar la trama hacia ese objetivo. No son los personajes los que mueven la trama hacia adelante, la trama se los lleva puestos a ellos y todo el tiempo están reaccionando a situaciones que le ocurren. Eso hace que como espectador sea difícil conectar con la película porque nunca terminás de saber qué es exactamente lo que quieren los personajes ni qué es exactamente lo que está pasando. Y además se plantean conflictos importantes para ellos, para los personajes, y que van a aportar a su evolución, pero esa acción constante que está ocurriendo porque la película tiene miedo de que te aburras, se lleva puestos esos conflictos y hace que nunca terminen de desarrollarse completamente. Y en cuanto a comedia, y no funciona tanto realmente. No voy a mentir, me dio gracia en un par de partes, sí, es cierto, pero no es realmente muy buena la comedia. Sostiene mucho de su humor en chistes gastados y repetidos un montón de veces. Apareció Bill Murray completamente desperdiciado en un personaje que no aportó nada, que tranquilamente podría no haber estado, y hace demasiado evidente que lo contrataron solamente para hacer un poco de acto de presencia. Pero inclusive mientras lo veía yo decía, este tipo no tiene ni ganas de estar acá. La comedia puede resultar sumamente efectiva para crear un contraste alto entre situaciones cómicas para los personajes y situaciones serias para los personajes. Hay comedias muy buenas que aprovechan este recurso, el contraste que se puede generar dentro de la comedia sin salirte de la comedia. Este es un elemento que Ant-Man podría haber usado en su beneficio, pero optaron por no hacerlo. Hay un sentimiento de ligereza constante en la película que hace que en un momento como espectador ya dejes de sentirte atrapado por la trama. Salvo en dos partes específicas que después voy a mencionar, la película nunca consigue generar un sentimiento de suspenso real en los espectadores. Por ejemplo, la parte que MODOK ataca a Hank Pym, debería haber una sensación de peligro para el personaje, pero es salvado por un completo deus ex machina de hormigas
inteligentes que por una increíble casualidad estuvieron ahí para salvarlo. Las únicas dos partes donde realmente se puede sentir una sensación de incertidumbre se ven opacadas por sus propios problemas. Una de esas partes es la escena que Scott se reduce para meterse en el núcleo de la nave de Kang para devolverla a su tamaño original, para que Kang libere a Cassie. Esa escena, a nivel visual y a nivel narrativo, probablemente sea el punto más fuerte de la película. Es su momento álgido. Bien, me gustó mucho, debo decir que me gustó mucho esa escena. Pero el problema que tiene es que cumple la función de contar que Scott finalmente logra resolver su conflicto, que es la incapacidad para decidir, pero es un conflicto que jamás se había planteado y jamás se va a volver a plantear en toda la película. La otra escena que yo diría que tiene un suspenso bien logrado es el enfrentamiento final a trompadas entre Kang y Scott. El problema que tiene es la resolución. Se resuelve con Hope apareciendo de la nada y salvando a Scott. Es un recurso que Marvel siempre usa y en esta película hubo un abuso de ese recurso. Si todos los enfrentamientos se van a resolver con un personaje apareciendo de la nada y venciendo al adversario para su compañero, es una forma mediocre de resolver los conflictos y además ya como espectador vas a estar esperándolo siempre, con lo cual te corta completamente la sensación de suspenso. La otra gran falla de la película es que no cuenta ni resuelve de una manera orgánica ninguna de las situaciones que se plantean. Aparecen conflictos que uno no sabía que estaban, mientras que otros permanecen abiertos hasta el desenlace de la película. Con lo cual uno dice, bueno, pero medio que no sirvió para nada la película. Estos conflictos son de los personajes, sirven para el desarrollo de los mismos y se pueden asociar con temáticas. La película arranca con voz en off del protagonista contando que vencieron a Thanos y que a partir de ahí está cómodo con su nueva situación. Ahí, ¿no? Se hace medio el celebrity. Pero esa comodidad, esa buena vida de la que él está actualmente disfrutando, es cuestionada por Cassie, que le plantea que no está haciendo nada con su vocación de héroe. Que no debería ser el de ser una celebridad, sino el de ayudar al desprotegido. Hay un choque entre padre e hija y se genera un conflicto interno muy interesante para Scott. El tema es que a la película le ayudaría que ese conflicto sea desarrollado a lo largo de la misma, no que quede sencillamente como un comentario cómico en un contexto cómico. Ese conflicto interno de Scott nunca va a tener resolución. Ayudar a la gente del reino cuántico terminó siendo accesorio a un objetivo principal, que era el de rescatar a Cassie, y como espectadores nunca tuvimos ni la menor duda de que Scott va a hacer todo lo posible por proteger a su familia o específicamente a su hija. Pero sentir la necesidad de ayudar a la gente del reino cuántico le habría servido a esa evolución que él necesita para reencontrarse con su vocación de héroe, para resolver ese conflicto de que está cómodo siendo una celebridad y no está respondiendo al verdadero objetivo que él debería tener. Si eso hubiera ocurrido en la película, sin lugar a dudas habría sido otra película y habría sido muy interesante, pero eso no es lo que pasa. Conforme avanza la película, descubrimos que Cassie le ocultaba cosas a Scott sobre su vida, ya sea porque teme cómo Scott se lo pueda tomar o porque teme que él no lo comprenda. Nunca le contó que fue arrestada por lo menos alguna que otra vez antes de la película. Cuando fue arrestada en la película, no contó con él y tampoco le contó nunca que tiene un traje de Ant-Man. De Ant-Girl, de Ant-Woman, de Ant-Lady, de Ant-Teen, lo que sea. El concepto de la confianza rota entre el hijo o la hija adolescente y su padre o madre es una temática súper interesante que se puede aprovechar un montón para contar no solo sobre cada uno de los personajes, sino sobre su relación y sobre su evolución como personajes. El problema en esta película es que pretende que nosotros como espectadores entendamos por qué Cassie no confía en Scott, pero no hubo ningún momento de la película que diera indicios de que él no confía en ella o de por qué no confía en ella. Se entiende que por lo general el adolescente es una persona que entra en crisis porque empieza a convertirse en una persona independiente de sus padres, entonces empiezan a aparecer cosas
que no conoce, que no entiende y que surgen de su propio interior, entonces las ocultan como secretos de sus padres. Pero esa temática en esta película no está bien plasmada porque esos elementos de la identidad de Cassie no suponen un obstáculo en la relación entre ellos dos. Por ejemplo, al principio de la película no es arrestada por un problema que ella tenga, sino por una buena causa que ella apoya y que no hay ningún motivo para que Scott no esté de acuerdo con ella. ¿Por qué Cassie le ocultaría a Scott que lucha por una buena causa? Y después el tema del traje, y es un elemento un poco complicado porque no es algo de la identidad de Cassie, sino que es sencillamente una extensión del traje de Ant-Man. Entonces no hay mucho sentido para que se lo oculte. Porque, como decía antes, no es algo que surgió de ella, sino algo que ya existía en el entorno familiar. Muy pronto dentro de la película, Scott entiende que haga lo que haga, Cassie igual va a usar el traje. No es que está prohibiéndole usarlo. Al contrario, llega un momento de la película que le explica cómo usar el traje y la apoya en el uso. Entonces, si esa iba a ser la consecuencia de que ella use el traje, ¿por qué se lo habría ocultado? En conclusión, la película plantea esta subtrama de la confianza rota entre Cassie y Scott, y esa subtrama se resuelve cuando finalmente ellos se encuentran cerca del castillo, la fortaleza, lo que sea, y se abrazan, como dando a entender que esa subtrama finalmente se ha resuelto. Pero nunca estuvo claro cuál era el conflicto exactamente, y asimismo ese conflicto se había ido resolviendo desde los primeros momentos de la película. En la escena en la que Scott debe devolver el núcleo de la nave de Kang a su tamaño original, aparece la temática de la incapacidad para decidir. Esa temática se ve reflejada en los miles y miles y miles de diferentes Scotts que van apareciendo, se van multiplicando cada vez más y le impiden poder lograr la meta que tiene que lograr. Las diferentes variables, las diferentes opciones, las diferentes inseguridades que él tiene son las diferentes facetas de su personalidad que, al no ponerse de acuerdo entre sí, le impiden lograr lo que él necesita lograr. Únicamente cuando ese objetivo aparece claro e incuestionable, todas esas facetas, a pesar de las diferencias que hay entre ellas, se ponen de acuerdo para ir a lograr esa meta. Así todo, eso no es suficiente. Él necesita el empujoncito de Hope para poder encaminarse una vez más hacia esa meta. Es decir, a veces, aunque uno tenga el objetivo claro y tenga varias opciones y varias alternativas y varias dudas sobre cómo hacerlo, pero el objetivo de todas maneras está claro, a veces eso no es suficiente. A veces necesitamos ayuda de nuestros seres amados. Como dije antes, esta escena es muy poderosa, la idea es muy poderosa y la escena está increíblemente bien lograda. Para mí, lo mejor de la película, el top. El problema es que, al igual que la temática anterior, no hubo ningún momento en la película en el cual veamos que decidir es un problema para Scott, que es un tipo que le cuesta tomar decisiones. El último aspecto que voy a revisar en este análisis son los pequeños detalles que perjudican a la verosimilitud y a la coherencia de la película. Que cada uno por separado no es tan grave, pero en su conjunto demuestran que se hicieron de la manera que se hicieron solamente para lograr que la trama se dirija en la dirección que los escritores necesitaban que se maneje, más que lo que debería ser, que sería lograr que la trama se vaya moviendo de una manera fluida y que se sienta natural. Si Kang fue desterrado por los otros Kang, ¿por qué lo desterraron con su nave? Y además, si pudieron lograr deshabilitarle la nave, entonces para eso se la hubieran quitado. ¿Cómo funciona el dispositivo que armaron Cassie y Hank Pym? Si al recibir una señal, Kang pudo abrir un portal y absorberlos, ¿entonces no sería lógico pensar que también podría haber abierto un portal y salir él mismo? Y además, si tiene el poder para abrir un portal que absorbe gente y la achica de tamaño, entonces, ¿para qué necesita la ayuda de Scott? Claramente Kang tiene acceso a esa tecnología. Si Kang es tan inteligente como demuestra la película, ¿no podía sacarle el traje a Scott y entender su funcionamiento para hacerse él su propio traje? Además, este problema viene de la mano del problema anterior, que es que Kang
pudo abrir un portal, absorberlos y reducirlo de tamaño. Entonces, claramente Kang ya domina esa tecnología. ¿Para qué lo necesita Scott? ¡Estamos todos locos! Y lo más importante de todo, lo más grave, ¿en qué demonios estaba pensando Hank cuando le hizo un traje a Cassie? ¡Está loco! Es una película entretenida, eso no se puede negar. Si querés pasar un buen rato sin tener que pensar demasiado, con una trama simple, está bien, esta película cumple. Ahora bien, si le hubieran metido más pensamiento y más tiempo a la construcción de la película, podrían haber definido un tono claro, ya sea de comedia, de aventura, No importa, el tono que quieras, pero un tono claro. Motivaciones y conflictos claros también para Scott, y una relación clara entre Scott y Cassie, para que entendamos bien cuáles son los puntos en común entre ellos y cuáles son las diferencias entre ellos, para que aparezcan resoluciones que se sientan naturales dentro del relato. Muchas gracias por acompañarme en este análisis, espero que te haya gustado. Si quieres comentar algo, si no estuviste de acuerdo con algo, si querés mencionar algo, no lo dudes, déjalo en los comentarios abajo. Y si te gusta lo que hacemos, pégate una buena suscribida, pegale un me gusta a este video, chequea los otros videos en nuestro canal. Y nos estaremos viendo la próxima. Adiós.